tiempo de alabanza y ya vamos a dar inicio entonces a escuchar la voz de Dios, que es su evangelio. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de podernos reunir de nuevo, Señor. Gracias, Padre, porque es un privilegio, Señor, el podernos reunir, Señor. Reunirnos como tu iglesia, Señor, con un solo objetivo y un solo propósito, Señor, que es el darte culto en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Dios, porque esto es lo que realmente nos lleva a unirnos, Señor, a estar acá como tu iglesia, Señor. Ese deseo, Señor, ese sentimiento que hay en nosotros, Señor, que es el darte, Señor, la adoración, darte la exaltación, el honrarte, el glorificarte, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque de verdad que es un privilegio el que nos permite, Señor, cuando realmente entendemos y creemos a este culto, lo que realmente es el culto y cómo es que tú quieres que se dé ese culto, Señor. Para nosotros es un privilegio poder ser partícipes, Señor, porque sabemos, Señor, que no lo hacemos ya movidos por una emoción o por un cumplir, por ir a este lugar o por un cumplir con el hombre, sino, Señor, que lo hacemos porque es lo que hay en nosotros, Señor, ese deseo único de adorarte, Señor, de exaltarte, de glorificarte, Señor, pero también ese deseo, Señor, de seguir escuchando tu voz, de seguir escuchando tu evangelio, Señor, que es lo que realmente nosotros necesitamos, Señor, para seguir vivos, Señor. Solo a través del evangelio, que Jesús es el Cristo, entonces está la vida, Señor, y nosotros, Señor, queremos, Señor, seguir firmes, que queremos seguir, Señor, viviendo en esta tu dirección, Señor, en este único camino, Señor, en esta única verdad, en esta única vida que es Jesús, quien es el Cristo, Señor. Ahora, Padre, nos disponemos, Señor, a escuchar tu voz y oramos, Señor, para que nuestros ojos y oídos espirituales sean abiertos, Señor, que podamos ver, que podamos escuchar con claridad, Señor, el evangelio único de la Biblia, que es Jesús el Cristo, Señor, y no solo que lo escuchemos, Señor, sino que también lo creamos, Señor, que esta palabra que va a entrar a nuestra vida, que es tu evangelio, Señor, entre hasta lo más profundo de nuestro ser y sea llenándolo, Señor, de tal manera, Padre, que a más llenura, Señor, más anhelo de este único evangelio, Señor. Padre, recibe el honor, la honra, la gloria, la exaltación, Señor, porque solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados, entonces, recordar lo que recordamos diario, ¿sí? Nuestra fe, ¿en dónde es que está basada? Vemos claramente que no está basada en un local ni en un lugar X, sino que está basada y firme en la roca que es el Cristo, y Jesús es el Cristo. Entonces, el evangelio de la Biblia, allí está nuestra fe. ¿Qué es el evangelio de la Biblia? Lo que decimos diariamente, ¿sí? Que Jesús es el Cristo. Este es el evangelio de la Biblia. No es una doctrina más, no es un conocimiento humano, no es denominación, no son 4 evangelios como se ha enseñado en la tradición, no son 5 evangelios, no son 6, no son 66. Es uno el evangelio, y todas las escrituras nos dan testimonio de que Jesús es el Cristo. En Juan 5:39, Jesús el Cristo les está diciendo a un grupo de judíos que había allí, hombres preparados en las escrituras, pero también estaban sus discípulos. Jesús el Cristo les está diciendo a estos hombres conocedores de la Torá, de las escrituras, les está diciendo algo que ellos tenían que escuchar. Tenían mucho conocimiento, hablaban muy bonito, sabían mucho de las escrituras, se enseñaban con las escrituras. ¿Qué es lo único que no sabían? Que el que estaba enfrente de ellos era el Mesías, era el Cristo.
que a través de creer en Él como el Cristo está la salvación. Pero el Señor Jesús, el Cristo, les está diciendo: escudriñen las Escrituras. Es que escudriñar las Escrituras nos lleva realmente a ver el propósito de todas las Escrituras. Él les está diciendo: escudriñenlas, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Pero ¿qué es lo que no saben? ¿Qué es lo que no han visto con las Escrituras en la mano? Que ellas mismas están dando testimonio de Jesús el Cristo. ¿Sí? Todas las Escrituras se nos dan para que creamos que Jesús es el Cristo. Si miramos en el libro de Marcos capítulo 1, entonces es claro lo que dice aquí. Dice: principio del Evangelio de Jesús el Cristo, Hijo de Dios. Aquí se está dando claridad que el Evangelio es Jesús el Cristo, que el Evangelio es uno, el Evangelio de Jesús el Cristo, que el Evangelio habla de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, que el Evangelio, que Jesús el Cristo es la respuesta única que Dios dio al ser humano, que está separado de Él por el pecado y por Satanás. Creer al Evangelio que Jesús es el Cristo es la respuesta única que Dios está dando para que el hombre se pueda encontrar con Él, para que el hombre salga de Satanás, para que el hombre salga del pecado. Que en realidad este es el problema fundamental del ser humano. Pero para la iglesia, para los que creemos que Jesús es el Cristo, entonces sigue siendo la respuesta también. Es necesario tanto para el ser humano que está separado de Dios, como para la iglesia que se ha encontrado con Dios, seguir aferrado al Evangelio que Jesús es el Cristo. El hombre separado necesita escuchar el Evangelio que Jesús es el Cristo para encontrarse con Dios. Y el que se ha encontrado con Dios, o nosotros que nos hemos encontrado con Dios, más aún que Dios mismo nos encontró, que nos rescató a través de su Hijo Jesús el Cristo, entonces necesitamos este Evangelio único que Jesús es el Cristo todos los días. Todos los días. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, hablamos que Jesús es el Cristo. Por eso siempre es bueno hacer énfasis, aunque choque mucho repetir, pero hay que hacer claridad del Evangelio que Jesús es el Cristo, porque uno es el Evangelio y es que Jesús es el Cristo. No hay otro Evangelio. Con esta fe, entonces, ¿qué podemos hacer? El evangelismo de la Biblia. Sin la fe de creer al Evangelio único que Jesús es el Cristo, entonces no es difícil el evangelismo y no es difícil la evangelización mundial. Es imposible. Solo a través de creer que Jesús es el Cristo, entonces podemos hacer el evangelismo de la Biblia. ¿Qué es el evangelismo de la Biblia? Entonces no es traer las personas a que, bueno, estamos estrenando un local y necesitamos llenarlo y motivarlos a que vengan y se reúnan con nosotros. Eso no es el evangelismo. El evangelismo es encontrar la tierra buena, encontrar a los dignos, encontrar a los hijos de paz. ¿Y solo a través de qué se encuentran? A través del evangelio que Jesús es el Cristo, a través de la respuesta que Dios dio al ser humano. Si esa respuesta está en nosotros creída, entonces vamos a hacer el evangelismo. ¿Y cuándo se hace el evangelismo? Todos los días. En el momento en que yo creo que Jesús es el Cristo, entonces esta respuesta tengo que transmitirla inmediatamente, porque así como yo, por misericordia de Dios, fui rescatado de Satanás, fui sacado del pecado y fui entonces llevado al Padre, me pude reconciliar con el Padre a través de Jesús el Cristo. Esta respuesta también la necesita escuchar todos los seres humanos. Entonces nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros compañeros de labor, nuestros compañeros de estudio, ¿sí? Aún los que no conocemos, aún los que nos saludan, ¿sí? Aún los que no nos saludan, los que nos quieren, los que no nos quieren, ¿sí? Todos tienen que escuchar esta respuesta. Por eso es necesario que yo crea a este Evangelio que Jesús es el Cristo. No se puede hacer acepción de personas. Dios, el Señor mismo, Jesús el Cristo, no hace acepción de personas. Esto es para todos,
Por eso repito, si no está la fe en mí, creída al Evangelio único, que Jesús es el Cristo, entonces, repito, no es que sea difícil el evangelismo o la evangelización mundial, es que va a ser imposible, ¿sí? Y con esta fe también entonces nuestro anhelo, nuestro deseo, terminar, ¿sí? Terminar el pacto de la evangelización mundial, cumplir con el pacto de la evangelización mundial, ¿sí? Que este evangelio, que Jesús es el Cristo, sea predicado en todo el mundo y el testimonio dado a todas las naciones. Cuando esto ocurra, entonces Jesús, quien es el Cristo, que es el principio y que también es el fin, entonces dijo que volverá. Cuando esto ocurra, dijo el Señor Jesús el Cristo, vendrá el fin, esto es, volveré, ¿sí? Retornaré. Qué privilegio el que el Señor nos está dando a nosotros en estos días, en estos tiempos, donde por pura misericordia de Dios, este evangelio fue revelado en nuestras vidas. No éramos mejores que otros, estábamos en la misma condición en la que se encuentra la mayoría de los seres humanos hoy, separados totalmente de Dios, con una Biblia en la mano pero separados de Dios, congregados pero separados de Dios, sirviendo en una denominación, en una congregación pero separados de Dios, aún enseñando con la Biblia pero separados de Dios, ¿sí? Pero por misericordia de Dios, entonces este evangelio único que Jesús es el Cristo fue revelado a nuestras vidas. Y ahora el Señor nos concede el privilegio, que es un privilegio, servirle a Jesús el Cristo. Nos concede el privilegio de entonces formar parte de la evangelización mundial. Ser, como dice en el libro de Hechos 1:8, ser testigos de Él, de Jesús el Cristo. No ser testigos de una denominación. No vamos a otro lugar a hablar de dónde es que me congrego, de qué maravillas hace el pastor, o de cómo el Señor usa el pastor. No, no vamos a eso. En Hechos 1:8 dice que recibiremos poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Y el Espíritu Santo va a venir cuando creemos que Jesús es el Cristo. Y dice, ¿para qué? Para ser testigos de Él. ¿En dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Esto es la evangelización mundial. Ahora miremos el libro de Hebreos. Vamos a mirar acá Hebreos y vamos a ver el texto que también estamos mirando constantemente porque es muy importante que eso esté también claro de nosotros. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Que dice, puesto los ojos en Jesús el Cristo. ¿En dónde tiene que estar nuestra mirada? ¿En dónde tiene que estar entonces puestos nuestros ojos? ¿Sí? No es en lo que tenemos aquí alrededor de nosotros, no es en una meta que ya me tracé, no es entonces en un pasado que todavía quiero tener, ¿sí? No es en el pastor, no es en la misión, no es en la denominación, no es en un grupo de hermanos que yo tengo dentro de esa congregación. En última, no es en ningún ser humano. Dice que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús el Cristo. ¿Por qué en Él? Porque solo a través de Él, hoy nosotros, la iglesia que cree que Jesús es el Cristo, hoy nosotros, por Jesús el Cristo, entonces somos libres de Satanás, libres del pecado y nos hemos encontrado con Dios. Esto es, hoy la iglesia, por la fe de creer en Jesús en el Cristo, entonces ¿qué es? Salva. Hoy nosotros tenemos salvación por Jesús el Cristo, ¿sí? Entonces, ¿en quién tiene que estar nuestra mirada? ¿Quién fue el que consumó el problema único del ser humano? Jesús el Cristo. ¿Por qué tiene que estar la mirada puesta en Él? Porque solo en Él hay salvación, porque solo en Él está la vida eterna, porque solo en Él lo tenemos absolutamente todo,
porque estando en Él no somos faltos de nada. ¿Sí? ¿En quién tiene que estar nuestra mirada? Es algo que entonces nosotros miramos no con el hecho de, sí, es que ahí está en la Biblia, no, es que está ahí como todas las escrituras para que creamos que Jesús es el Cristo y que en Él y por Él es que nosotros tenemos que estar. Vamos entonces a mirar para el día de hoy lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nosotros como iglesia venimos viendo que el Señor nos está hablando como su iglesia, nos está exhortando, nos está corrigiendo, y a través de su santo y bendito Espíritu nos está redarguyendo constantemente, y eso es muy especial. Cuando uno va mirando lo que el Señor tiene para su iglesia, entonces uno mira que en realidad Dios nos ama mucho y que no desea que ninguno se pierda. Él no quiere que ningún ser humano se pierda. Y el Evangelio, por eso dije ahorita, Jesús el Cristo murió por toda la humanidad, pero solo los que creemos, entonces, esos somos los salvos. Si a muchos no les gusta que se les hable de esta manera porque dicen solamente ustedes, entonces no lo decimos nosotros, es nuestra fe, ¿sí? Es nuestra fe en Jesús el Cristo, y solo a través de Él hay salvación, ¿sí? Dios así lo estableció. Dios no puso muchos nombres para que a través de esos nombres entonces que cada uno fuera creyendo en estos hombres o nombres, entonces se salvara. Dijo que solamente dio uno, no hay un solo nombre, solo uno, un solo nombre fue dado bajo el cielo en el que podemos ser salvos, y este es Jesús el Cristo. No hay otro, no hay otro. Las personas quieren escuchar otros, pero solo a Dios le plació a su Hijo Jesús el Cristo. Entregó a su Hijo unigénito, al Cristo, a Jesús el Cristo, por cada uno de nosotros, y solo ante Él se va a doblar toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿sí? Ante Jesús el Cristo, en el que hoy nosotros creemos. Y entonces por eso es que el Señor, digo, nos ama tanto, porque en realidad no quiere que nosotros nos desviemos, no quiere que nosotros desviemos nuestra mirada, no quiere que nosotros soltemos el pacto, pero Él no nos puede obligar a que estemos ahí con Él, aferrados. Obligados no, pero como nos ama tanto, entonces nos está hablando constantemente. Como nosotros anhelamos escuchar la voz de Él diariamente, entonces Él nos está hablando diariamente. ¿Con qué fin? Con el fin de que nuestra fe cada vez esté más y más en crecimiento. ¿Con qué fin? Con que el fin de que la realidad entonces esté más firme en el Cristo, en su Hijo. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros entonces podamos cumplir con el pacto de la Organización Mundial, que no soltemos el pacto por lo que pueda pasar, por muy fuerte que sea, que nuestra fe esté en Jesús, en Cristo. Miremos, vamos a mirar 3 versículos. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Vamos a ver los versículos del 7 al 9. En esta Biblia de la Reina Valera, aquí tiene un subtítulo y dice el deber de la atalaya. Vamos a mirar, como dije, versículos 7, 8, 9, capítulo 33, Ezequiel. Dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado,
pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. 3 versículos para mí muy dicientes. Cuando estaba mirando las escrituras, realmente veía aquí algo fuerte para nosotros, algo fuerte, porque es que no es solamente decir que creemos que Jesús es el Cristo, sino que también por la fe en Él es Cristo, entonces a nosotros se nos demanda algo, y es el dar testimonio. ¿Sí? Esto ni siquiera es que yo quiera, es que el Señor antes de ascender también lo está diciendo. Después de que resucitó les está diciendo: id por todo el mundo. Esto es una orden. Hay que ir por todo el mundo y hay que predicar. Al predicar que Jesús es el Cristo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sí, es que estamos mostrando realmente la respuesta de Dios para el ser humano. Pero el ser humano también tiene que saber por qué es que está llegando la respuesta. ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es su error? Porque aunque esté direccionado en la religión, está viviendo en un error, en una mentira. Necesita salir rápidamente de allí. Y si a nosotros Dios, por privilegio, tenemos el privilegio y por misericordia de Él, nos reveló su evangelio, es para que nosotros también transmitamos el evangelio. Cuando llega el evangelio que Jesús es el Cristo a nuestras vidas, que está llegando la luz verdadera de Cristo, nosotros tenemos que ir realmente a mostrar la luz, a andar con la luz arriba, ¿sí? Que se pueda ver la luz. No es recibir la luz y esconderla, sino mostrarla, ponerla en lo alto, para que las tinieblas empiecen a retroceder, ¿sí? Y solo se hace creyendo que Jesús es el Cristo. Entonces, mire la labor de la atalaya. Cuando miré el significado de atalaya, dice: ¿qué significa atalaya? Voy a mirar, dice que es centinela o vigilante. Un vigilante, ¿qué hace un vigilante? Entonces dice: advierte la condición del ser humano. Advierte, ¿cuál es su condición? Al ser humano. ¿Y qué es lo que le va a mostrar? Entonces, que está separado de Dios, que está en el pecado y que está gobernado por Satanás. Pero ¿qué más va a hacer este vigilante? Entonces va a testificar de la solución de Dios para esos 3 problemas. ¿Y cuál es la solución de Dios? Entonces, Jesús el Cristo. Esa es la respuesta. Miremos acá 3 puntos en pregunta, para que podamos empezar a desarrollar sobre estos 3 versículos. El primer punto o la primera pregunta es: ¿cuál es la condición del ser humano? El segundo: ¿cuál es la única respuesta, solución dada por Dios al ser humano? Y la tercera, que es realmente donde nosotros seguimos siendo confrontados: ¿está la iglesia de Dios obedeciendo a Dios correctamente? Esto es, ¿está cumpliendo con el papel de atalaya? Esa es la tercera pregunta, o el tercer punto. El primer punto, entonces vamos a mirarlo rápidamente. Dice: ¿cuál es la condición del ser humano? Ya sabemos entonces que el ser humano está separado de Dios, que está en el pecado y que está gobernado por Satanás. La separación de Dios, entonces, el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 2, muestra claramente cómo está el ser humano, ¿cierto? Lo hemos visto mucho, pero miremoslo. ¿Qué es lo que dice acá el profeta Isaías? Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división, separación. ¿Entre quién? Entre vosotros y vuestro Dios hay separación.
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sí? Entonces todo el ser humano, desde que Adán pecó, desde que Adán desobedeció, menospreció el pacto de Dios, todos los seres humanos separados de Dios. Pero se ora, pero se ayuna, pero se vigila, pero se hacen cantidades de cosas. Pero aquí está diciendo el profeta Isaías, por palabra de Dios, que el ser humano está separado. Que por más que quieran hacer cosas en sus fuerzas, hay una división, hay una separación entre el hombre y Dios. ¿Cuál más es el otro problema del ser humano? Entonces, el pecado. ¿Cuál pecado? Lo que hemos dicho también constantemente y que así lo creemos. No es el pecado ético, social o moral. Con esto no estamos dando luz verde para que se peque deliberadamente. Estamos hablando a través de las Escrituras cuál es el pecado que Dios entonces condena. ¿Sí? En Números 15:31 dice: por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, el pacto, y menospreció su mandamiento, el pacto. ¿Qué ocurre? Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Sí? Esto es el pecado. Se menosprecia la palabra de Dios, se menosprecia el pacto, que Jesús es el Cristo, y esto es el pecado, y este pecado produce muerte. ¿Sí? ¿Y cuál es el otro problema del ser humano? Miremos acá en el primer libro de Juan. Primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice: sabemos que somos de Dios. Y miren lo que sigue: y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? El mundo entero, al estar separado de Dios, al estar viviendo el pecado, le pertenece a Satanás. ¿Sí? El mundo entero está bajo el maligno. Él dirige la vida del ser humano que está separado de Dios y que está en el pecado. Esa es la condición del ser humano. ¿Sí? ¿Está claro? Nosotros lo repetimos todos los días, pero ¿hasta dónde lo hemos creído? Nosotros decimos gracias, Señor, por habernos rescatado, pero ¿hasta dónde estamos siendo agradecidos con el Señor por habernos rescatado? ¿Hasta dónde creemos realmente que ya el pecado que me mataba ya no gobierna mi vida? ¿Y hasta dónde creemos que ya Satanás no gobierna mi vida? Pero este es el problema del ser humano, que repito, 3: separación, pecado y Satanás. Y el otro punto que vamos a ver es cuál es la respuesta, solución que Dios dio al ser humano. Entonces vemos claramente que Dios no dio cantidades de respuestas, no dio cantidades de soluciones. No dijo: escudriñen las Escrituras y vayan a los 66 libros para que se den cuenta de cuántas promesas, soluciones, respuestas les envié. No. Desde Génesis 3:15, Dios mismo está viendo que el ser humano, como quedó separado de él, gobernado por Satanás en el pecado, y que realmente el hombre no pudo hacerle frente a lo que se metió solito, entonces Dios en Génesis 3:15 promete la respuesta, solución. Es una respuesta, solución dada por Dios, viene de Dios. ¿Sí? Respuesta, solución ¿a qué? A los 3 problemas del ser humano: separación, pecado y Satanás. ¿Sí? A eso, para eso es que Dios está dando la respuesta aquí, para que también quede claro que es que Cristo no vino aquí a darnos a nosotros lo que necesitamos para estar cómodos. Vino a resolver 3 problemas en que el ser humano se metió solito: por la incredulidad, por no creerle a Dios, por menospreciar el pacto de Dios. Entonces el pecado, luego escuchó la voz de Satanás, y luego ¿a dónde lo llevó este ser maligno? A
a que fuera cortado, a que fuera separado de Dios. Tres problemas. ¿Y Dios qué está haciendo en su misericordia? Dando la respuesta, solución. ¿Para quiénes? Para todo el que cree. Para todo el que cree. Entonces, el Cristo es la respuesta, solución. Les voy a dictar unos textos nosotros a través de las lecciones, del material que tenemos, y hemos visto que cuando se habla del Cristo, de las profecías acerca del Cristo, entonces se habla de 300, 400, ¿sí? Que ya nos hemos dado cuenta. Todo el Antiguo Testamento pues da testimonio del Mesías que ha de venir, y el Nuevo Testamento entonces está dando claridad y certeza de que el Mesías ya vino y que ese Mesías es Jesús y que Jesús es el Cristo. Miremos estos textos para que lo anoten. El Mesías en Cristo. Entonces empecé con Génesis 3:15. Léanlo para que se den cuenta. Yo leí uno por uno para que se den cuenta que ahí está la respuesta de Dios. Todos hablan de Cristo. Génesis 3:15. Génesis 12:3. Génesis 49:10. Deuteronomio 18:15. Salmos 2:2. 45:2. 68:18. 69:21. 110:1. 118:22. 132:11 del libro de los Salmos. Ahora, el libro de Isaías. Isaías, capítulo 2, versículo 4. 7:14. Capítulo 9, versículo 2 y versículo 7. Sigue, capítulo 11, versículo 10. Capítulo 25, versículo 8. Capítulo 28, versículo 16. Capítulo 42, versículo 1. Capítulo 49, 6. Sigue 52, 14. 53, 2. 55, 4. 59, 16. 61, 1. 62, 11. 63, 1. Sigue libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 5. Sigue Ezequiel, capítulo 17, versículo 22. Sigue Daniel, capítulo 2, versículo 34. Y el 44 del mismo capítulo 2 de Daniel. Capítulo 7, versículo 13. Y capítulo 9, versículo 25. Sigue Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Sigue Ageo, capítulo 2, versículo 7. Sigue Zacarías, capítulo 3, versículo 8. Capítulo 6, versículo 12. Capítulo 9, versículo 9. Capítulo 11, versículo 12. Capítulo 12, versículo 10. Capítulo 13, versículo 7. Y Malaquías 3, 2. Aquí pude ver, por misericordia de Dios, 42 profecías. ¿Sí? La respuesta única de Dios para el ser humano. En estos pocos versículos hay 42 versículos donde se muestra una sola respuesta. A través de varios libros, ¿sí? La respuesta es una.
El Cristo. El Cristo. Esta es la respuesta para el ser humano. Entonces, todo el cumplimiento de la obra de Cristo se da a través de la cruz y la resurrección. Esa es la respuesta para el ser humano, el Cristo. El Cristo tenía que entonces padecer, tenía que morir en cruz y tenía que resucitar. El mismo Señor lo dijo. Jesús el Cristo decía: es necesario que el Hijo del Hombre vaya y entonces padezca, muera, pero resucitará al tercer día. Él lo estaba diciendo constantemente, pero los discípulos estaban velados, no podían ver, no podían escuchar con claridad lo que él les decía y se oponían, ¿sí? Pero él estaba diciendo claramente: yo soy. Esa respuesta yo soy es que tengo que ir a morir, tengo que ir a la cruz, pero resucitaré al tercer día. Esto es la respuesta para ustedes cuando estaba el Señor con ellos. Esta es la respuesta para el ser humano, les estaba diciendo él, y sigue siendo hoy, actual. La respuesta. ¿Y qué podemos ver? Que Jesús entonces fue a la cruz, ¿sí? Cargó la cruz y allí murió y allí resucitó. A través de la cruz, entonces él murió y resucitó y cumplió con la obra de Cristo. Mostró que Él es el Cristo, mostró que Él es la respuesta para el ser humano, separado de Dios, pero también sigue siendo la respuesta para el ser humano que ya se ha reconciliado con Dios, ¿sí? ¿Dónde vemos esto? Entonces, Hebreos 10, 19 y 20. Hebreos 10, 19 y 20 muestra realmente cómo Jesús cumplió con la obra de Cristo. Y es bien especial. Dice Hebreos 10, 19 y 20. ¿Qué es lo que dice? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahorita miramos que hay una división. Y ahorita está diciendo acá, a través de Jesús el Cristo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de ¿quién? De Jesús el Cristo. Por la sangre del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué ocurre? Entonces, por el camino nuevo y vivo que el Cristo nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué se resolvió? El problema de la separación. Ahí se resolvió el problema de la separación. Y miramos también acá, Romanos, para que se muestre claramente también acá. Son varios textos, muchos textos que nos hablan realmente de la obra de Jesús como el Cristo. Romanos 5, 10 y 11. ¿Qué es lo que dice? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Jesús el Cristo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesús el Cristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. ¿Qué se resolvió entonces? El problema de la separación. ¿Cuál es la respuesta para el ser humano? Jesús el Cristo. ¿Hay otra respuesta? No, que no hay otra. Que se quieran mostrar muchas es otra cosa, pero Dios dio una nomás, Jesús el Cristo. Ahora, para resolver el problema del pecado, el Antiguo Testamento entonces mostró Levítico 17:11, que era que a través de la sangre, sin derramamiento de sangre, Dios lo estableció así, no hay expiación por el pecado. Ahora, Hebreos 9:12 entonces nos muestra quién fue el que derramó su sangre. Y dice: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sí? ¿Qué se resolvió? El problema del pecado. El problema del pecado. En el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, el profeta Juan, el Bautista, ¿qué está diciendo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo es uno, no cree, menospreció el pacto de Dios. Ese pecado no lo puede quitar ningún ser humano, pero Juan el Bautista está diciendo: he aquí el Cordero de Dios. Solo el Cordero de Dios, solo Jesús el Cristo puede quitar el problema del pecado de una vez eternamente.
y como acabamos de ver en Hebreos, obtuvo eterna redención. ¿Y qué más vemos entonces? El problema de Satanás también fue resuelto por Jesús en Cristo. Hebreos 2.14, ¿qué dice? Hebreos 2.14 entonces dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús el Cristo, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. ¿Sí? Y primera de Juan 3.8 está diciendo que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero ¿qué dice? Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, para solucionar el problema de Satanás. El Cristo es la respuesta única para el ser humano, ¿sí? Para resolver el problema de separación, pecado y Satanás. ¿Necesita el ser humano algo más importante que esto? No. El ser humano lo único que necesita saber es que está separado de Dios por el pecado y por Satanás, y que Jesús, el Cristo, es la respuesta para este problema fundamental. ¿Sí? Y miremos el punto 3. Punto 3. La pregunta para la iglesia: ¿está la iglesia de Dios obedeciendo a Dios correctamente? ¿Está cumpliendo con el llamado a ser atalaya? Esto es, ¿está cumpliendo con el ministerio de la reconciliación? Miremos entonces de nuevo el libro de Ezequiel. Vamos a Ezequiel, vamos a mirar otra vez el capítulo 33 y versículo 7. Vamos a coger estos versículos. 33:7 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Esto es entonces lo que tiene que hacer la iglesia. Y aquí va a estar la respuesta: te he puesto por atalaya. ¿Sí? El atalaya, ¿sí? El que está, como dijimos ahorita, el que está como vigilante, ¿sí? El que está entonces puesto para advertir. A la atalaya, ¿qué se le ha dado? Se le ha dado la palabra. Aquí dice el Señor: te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, ¿sí? Y amonestarás. A la atalaya se le ha dado la palabra que ya sabemos que es el verbo que es el Cristo, ¿sí? El verbo que es el pacto, el verbo que es el evangelio, y todo esto está en Jesús el Cristo. Jesús el Cristo es el pacto de Dios. A nosotros ahora, entonces, con el evangelio que Jesús es el Cristo, se nos ha dado esta orden. A nosotros los que creemos hoy que Jesús es el Cristo, se nos ha dado esta orden, porque ya hemos escuchado la voz de Dios, ya hemos escuchado que esa es la respuesta de Dios para mi vida, y que con esa respuesta yo tengo que ir, porque el Señor no mandó a los discípulos: vayan y hablen cualquier cosa. No, vayan y hagan discípulos. ¿Pero discípulos de qué? De Él, de Cristo. Con lo que el Cristo les está entregando, vayan ustedes ahora a hacer lo mismo. Vayan y reconcilien al ser humano que está separado de Dios por el pecado y por Satanás. Reconcílielo con mi Padre a través de la fe de creer en mí como en Cristo. Fue lo que dijo Jesús, ¿sí? Ahora entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Como atalayas tenemos que amonestar. ¿Qué es el amonestar? Entonces es el advertir, es el prevenir, es el reprender. Esto es la amonestación. Esa palabra nos gusta mucho. Vamos a amonestar y ya se sienten regañados, ¿sí? Pero no se trata de que es que me va a regañar, no, es que necesito realmente, como dice acá la palabra amonestar, necesito ser advertido. Si estoy mal encaminado, tienen que advertirme. Mire, se está saliendo del camino único que Dios le dio. Se está yendo para los lados.
No se salga del límite que ya Dios le entregó. Le están advirtiendo, le están previniendo. Miren, si sigue así se va a morir. Si sigue en esa dirección se va a morir. ¿Sí? Y una vez lo están reprendiendo. Oiga, es que solo es uno el evangelio. Oiga, es que no hay más evangelios. Oiga, ¿por qué está escuchando eso que no es el evangelio? Eso no da vida. Eso es una contaminación, eso está mezclado. ¿Qué pasa? ¿Sí? Se reprende. Pero es que esto es necesario para nosotros. Por eso dije ahorita, Dios sigue hablando en nuestra vida, mi vida sigue hablando, que es necesario que yo esté firme en la fe de creer en Jesús como el Cristo. ¿Y qué podemos ver acá? Que solo a través del Evangelio, de la Biblia, que Jesús es el Cristo, entonces, como dije ahorita, repito, se puede amonestar. Recuerde lo que Pablo dijo allá, el apóstol Pablo a la iglesia, a los Gálatas, capítulo 1, del 6 al 9. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol allá? Que no hay otro evangelio. Que si hay muchos que los quieren pervertir, eso sí, bastantes. ¿Sí? Que hay muchos que lo están perturbando, sí, bastantes. Pero ¿qué le está diciendo? Pero es que solo uno es el evangelio. Es que no hay otro. Así baje un ángel del cielo, no hay más. Así le hable muy bonito, no hay más. Así le prometan de todo, no hay más. Así le prometan que no va a sufrir. Error. No hay más. Sí va a sufrir. Sí va a sufrir. El que diga que con la fe de Jesús como el Cristo no va a sufrir, ya le está mintiendo. Tiene que sufrir. Tiene que pagar un precio. Es que tenemos que pagar un precio. Esto no es fácil. El Señor lo dio todo por nosotros y nosotros no queremos pagar nada. No queremos sufrir. No queremos tener dolencia. No queremos derramar lágrimas. No queremos que nos desechen. No queremos vernos solos. No queremos vernos sin dinero. No queremos vernos rechazados. Pero el Señor entonces fue rechazado por toda la humanidad. Y hasta el día de hoy todavía lo rechazan. Hasta el día de hoy todavía no quieren nada con Él. Todavía le corren. Y hasta el día de hoy entonces lo ven diferente a lo que realmente Él es. Y eso es rechazarlo. Si yo no lo veo como lo que es, lo estoy rechazando. Si yo lo veo para conveniencia mía, entonces no estoy creyendo realmente en Él como lo que es. Lo estoy rechazando, estoy recibiendo otro que no es. No es. Entonces, el Evangelio es que Jesús es de Cristo. Y no hay otro Jesús. Jesús es de Cristo. No está el Jesús de los milagros, no está el Jesús de las sanidades, no está el Jesús de los prodigios, no está el Jesús que entonces me están profetizando seguido. No está el Jesús que me ayuda con el empleo, me ayuda con el dinero, me ayuda con el matrimonio, me ayuda con los hijos. No está ese Jesús. El único Jesús es el Cristo. Es el Cristo y ya lo hizo. Ya lo cumplió. Él lo dijo en Juan 19:30, consumado es. ¿Qué consumó? La obra de Satanás. ¿Sí? Terminó con ese trabajo de Satanás. Lo terminó. Terminó con ese trabajo del pecado que realmente ata. Y terminó también con el problema de la separación. Jesús a través de la obra de Cristo lo hizo absolutamente todo de una vez, eternamente y perfectamente. No le quedó faltando nada. No hay otro Jesús. Entonces, sí tenemos que ser amonestados. Sí tenemos también nosotros que amonestar. No con el ánimo de que, ay, es que me está regañando. No, es que realmente sobre nosotros cae el peso. O el peso de la responsabilidad para con Dios. Es que no es ni siquiera con la congregación, no es con el pastor, no es con el hombre, es con Dios, porque la palabra fue dada a mí. Y lo que dije hace 8 días, cuando hablo de mí, hablo de cada uno de nosotros. A cada uno de los que creemos que Jesús es Cristo, esa palabra fue dada por Dios. Yo soy responsable delante de Dios si realmente no amonesto, si realmente no prevengo y si realmente no advierto al ser humano de su condición. Porque es claro lo que está diciendo acá. Es claro lo que está diciendo acá. Que si no se advierte y esa persona muere, entonces sobre mí cae la sangre de esa persona.
Yo estoy realmente como atalaya para advertir, para prevenir y para reprender, con la fe de creer en el Evangelio que es Jesús de Cristo. Porque es lo que Dios me está entregando, su palabra, el pacto. No estoy para advertirle, ni reprenderlo, ni prevenirle de su vida, de su diario vivir. En ese momento, ¿por qué meter yo? Sí, en cómo está su fe. Sí, en cómo está mi fe. En eso sí tengo que meterme. Porque es que es la vida la que se va a perder. No me puedo meter en su negocio, no hagas el negocio. Mire, no hagas esa compañía. No, allá usted. Porque también está claro que yo no tengo por qué aliarme o asociarme con alguien que no tenga esta fe. No hay que casarse con él, muchachos, allá usted. Usted sabe que no puede casarme con yugo desigual. Que es que está muy enamorada, muy enamorado. Pero usted sabe que no. En vez de escuchar sus palabras románticas, exhórtelo, repréndalo, redargúyelo y déle el Evangelio, que es lo que necesita. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Ezequiel 33:8, ¿qué está diciendo? Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. ¿Qué es? Entonces hay que cumplir esa orden. De cierto morirás. ¿Qué es el impío? ¿Quién es el impío? El que no cree que Jesús es de Cristo, el que ignora el Evangelio que Jesús es de Cristo, el que menosprecia la palabra de Dios, el que la tiene por juego, el que la tiene de momento, el que la tiene simplemente por un cumplir. Este es un impío. Así venga el local, es un impío. Si no ha creído que Jesús es de Cristo, es un impío. Y si repite que Jesús es de Cristo y no lo cree, es un impío. Ese es el impío. ¿Y qué es lo que está diciendo acá el Señor? Dígale a ese impío que de cierto morirás. ¿Sí? ¿Qué dice? Cuando yo dije al impío, de cierto morirás, es porque de cierto morirás. Recuerde lo que le dijo a Adán en Génesis 2, 16, 17, cuando le entregó el pacto. Si lo menosprecia, si come, ciertamente morirás. Y se la dio directamente Dios. Él no le mandó el atalaya, él mismo le dijo: ciertamente morirás. Al impío. ¿Sí? Al que no cree, hermano, este es su estado y esta es la solución. Si no cree, ciertamente morirá. ¿Sí? Como contestan muchos: yo sé que me voy a morir cuando me toque. No estamos hablando de esa muerte, es realmente morirás separado. Morirás en el gobierno de Satanás. Morirás en el pecado. Esto es eternamente separado de Dios. Eso hay que hacerlo. No gusta, pero hay que hacerlo. Que nuestra familia son los primeros que se enojan, hay que hacerlo. Las mismas escrituras dicen, no sé por qué la gente dice: no, es que dé la vida por la familia, hermano. No, es que primero la familia y luego lo demás. Y las escrituras dicen que los enemigos de los creyentes, en este caso los que creemos que Jesús es de Cristo, son los de su casa. Esos son los primeros enemigos que tienen, los de la casa. Pero que hay que dar la vida por ellos, no hay que testificarles, hay que amonestarlos, hay que advertirles, hay que prevenirlos con el Evangelio que Jesús es de Cristo. Pero lo otro lo hace Dios. ¿Sí? No podemos dar la vida por el que no quiere. Hay que cumplir con el pacto de la organización mundial. El Señor está diciendo entonces: el impío no cree, lo ignora. Hay que decirle: de cierto morirás. De cierto morirás. ¿Qué más dice acá? Si tú no hablares para que se guarde de el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Por su pecado. Aquí aparece la palabra pecado. ¿Cuál pecado? Recuerde el pecado. El pecado, entonces, como dije ahorita, repito, no lo ético, no lo moral, no lo social, es el pecado de menospreciar el pacto de Dios. Ese es el pecado que mata. Miremos Salmos, libro de Salmos, capítulo 34, Salmos 34, versículo 21. Miren lo que dice: matará al malo la maldad. ¿Sí?
matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Ahí está claro, ¿sí? Matará al malo la maldad. Salmo 34, 22. El 21. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Los que aborrecen al justo de Dios, los que aborrecen al Cristo, los que aborrecen el Evangelio, los que aborrecen el pacto de Dios, los que no quieren nada con el Evangelio que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que serán condenados. ¿Lo decimos nosotros? No, las escrituras mismas están dando testimonio, ¿sí? Que solo a través de la fe y creer en Jesús como el Cristo hay salvación, pero el que no cree, como también dice el libro de Juan, ya ha sido condenado. El que cree en el Hijo, bueno, tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no cree en el unigénito Hijo de Dios, en Jesús el Cristo. Ese es el pecado, el trabajo de la atalaya. ¿Sí ve que es el trabajo de la atalaya? Hay que amonestar. Salmo 140, 11. Lo pueden leer. Y Proverbios, aquí hay otro. Proverbios 8, 36. 8:36, ¿qué dice? Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Ahí está más claro. Todos los que están menospreciando al Cristo de Dios, los que están menospreciando la respuesta de Dios, ¿qué está diciendo acá? Aman. O sea, están muy contentos, aferrados a la muerte, la separación, ¿sí? Este es el pecado. Y esto es lo que le fue dado a la atalaya. Esto es lo que nos fue dado a nosotros, ¿sí? Hablar. Sigamos Ezequiel 33, en el capítulo 8, en la parte B. Dice: si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Sí? Ahí está la otra parte. La sangre de ese impío que yo no quise advertirle, va a ser demandada de mi mano. Entonces, si yo no hablo, todo cae sobre mí. Ahora, ¿cuál es la obligación de alguien que cree que Jesús es el Cristo? Recuerde la pregunta que estamos viendo acá. ¿Está la iglesia cumpliendo realmente con este llamado de atalaya o con este ministerio de la reconciliación? Aquí está claro. Si no hablares. Ahora, ¿cuál es la obligación de alguien que cree que Jesús es el Cristo? ¿Cuál es la obligación? Miremos Jeremías. Jeremías capítulo 1. Jeremías 1 y versículos 7 y 17. Nótese pues qué especial aquí todo esto para nosotros los atalayas. La obligación de la iglesia. Jeremías 1:7 dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. ¿Sí? Facilito, facilito. ¿Qué es lo que vemos? Hay una pena, hermano. Todavía no estoy preparado. Hágale usted, que yo después voy. ¿Sí? Hágale usted, que usted va más adelante. Aquí a Jeremías le está diciendo: usted no me diga que usted está joven, porque es que usted está recibiendo la palabra. A usted se la estoy dando, y usted tiene que decir todo lo que yo le diga, y tiene que ir a donde yo le diga que vaya. No, hermano, por ahí no puedo subir yo. Por ahí no me da. No me alcanza. No, los viajes tan largos a mí no me dan. Me mareo. No me sirve si no en avión, en un carro no me da. En moto menos. En lancha peor.
No, hermano, si no hay avión no puedo ir. Oiga, pero qué cosa tan rara, ¿no? Porque aquí el Señor está hablando muy claro. ¿A quién? A los que decimos que Dios es de Cristo. Es que no es desciende, no es diciendo, es haciendo. El que lo creen, vamos. Vamos, Señor. Vamos, Señor. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están todos los que estaban emocionados con la fe de Jesús como el Cristo? ¿Dónde están? Se van estancando. ¿Por qué? Porque es que el mundo jala mucho. Eso es muy bueno. Eso hay que aprovecharlo. Eso después lo vemos, lo escuchamos por ahí por la transmisión cuando nos dé ganas. ¿Sí? Y Jesús es el Cristo, dice. Aquí está diciendo claramente. Dirás todo lo que te mande e irás donde yo te mande. Versículo 17 dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. Otra vez. Háblales todo cuanto te mande. Ay, Señor. Pastor, no me vaya a hablar muy duro allá porque nos quitan el púlpito. Lo echan de aquí. Hábleles poquito, pero no tan fuerte, sí, por favor. Que no nos vuelven a invitar. Aquí está diciendo realmente a Jeremías: todo cuanto te mande. ¿Y qué más dice? No temas delante de ellos. ¿Sí? Ay, qué miedo. Ahí me bajan de allá de ese púlpito. Qué miedo, nos vuelven a invitar. ¿A quién entonces es que le obedecemos? ¿Cuál es el trabajo de la atalaya entonces? ¿Cuál es el miedo? ¿En quién está la fe? Aquí a Jeremías le está diciendo: no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Es mejor pararnos delante de todos y que se caiga lo que esté flojo, a que sea Dios mismo el que me haga quebrantar, que sea Dios mismo el que me tumbe, el que me ponga ahí por ahí a temblar, el que me cierre las puertas. ¿Sí? Jeremías le mandó el Señor la palabra para que la diera tal cual. ¿Sí? ¿Cuál es la labor de la atalaya? ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Por eso ahora sí estamos viendo quién realmente cree que Jesús es Cristo y quién no. ¿Quién realmente es que sí tiene esta fe y quién es el simpatizante? ¿Quién es el que se acomodó a repetir que Jesús es de Cristo? ¿Quién es el que realmente quiere pagar un precio y quién no? Ahora sí estamos viendo. Cada vez que el Señor nos permite ver más, entonces es para que nos demos cuenta qué es lo que hay dentro de nosotros: evangelio o carne. Jeremías 11:2. Jeremías 11:2 está diciendo: oíd las palabras de este pacto, ¿sí? El pacto, y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, a todos. Es una palabra para todos. Yo no le hablo a él, no le hablo a ella. Vaya usted. No. A cada uno de nosotros. Por eso, delante de quién es que tenemos nosotros la responsabilidad. ¿A quién fue que Dios le está entregando el evangelio? Es a su iglesia. ¿Sí? ¿Y para qué lo está entregando? Para que cumpla. Ay, Señor, en mis días. Cantamos y todo el Maranata. Ven, Señor Jesús, en mis días. Ahora sí. No se hace nada. Nos da lidia hablar. Nos da lidia realmente cambiar el tema y poner el que necesita. Nos dejamos más bien desviar por las conversaciones de este mundo y no damos lo que tenemos que dar. ¿Sí? Otro texto, Ezequiel 2:7. Estamos en Ezequiel, pongamos Ezequiel. Esto está bueno. Ezequiel 2:7 dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. ¿Sí ven? Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Sí? Escuchen o no, usted simplemente testifíqueles el evangelio, que Jesús es de Cristo, el pacto. Testifíqueles. Y está diciendo: y son muy rebeldes, como quien dice, para que no les vaya a quedar cómo justificarse. No deje de hablarles, escuchen o no, no quiero nada, no, cambien el tema. Nos vamos entonces, sáquenos de aquí, pero le vamos a hablar mientras estemos acá el evangelio, que Jesús es de Cristo. O ciérrenme las puertas para no volver. Pero mientras me entra es el evangelio, que Jesús es de Cristo, es lo que está diciendo acá. ¿Sí? Miremos otro, 3:17.
3:17 dijo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. La palabra, ¿sí?, de parte de Dios, que ya fue dada, el pacto, que ya fue dado, el verbo, que ya vino, que habitó entre los seres humanos, que estuvo en este mundo, que cumplió con la obra de Cristo y que ahora entonces está a la diestra del Padre. Ese pacto nos fue dado. ¿Qué hay que hacer? Entonces, amonestar de parte de Dios. Hechos 5:20. Un salto hasta el libro de Hechos. Hechos 5:20. ¿Qué dice? Dice acá, Hechos 5:20. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y volvió. Y ¿qué está mandando el Señor entonces a la iglesia? Sí, estamos haciendo la evangelización mundial, pero yo no voy. Estamos cumpliendo con el evangelismo de la Biblia, pero yo no puedo salir hoy. Estoy muy cansado. Sí, mucho trabajo. Tengo que ir de compras. Si no compro hoy, ya no sé cuándo. Le gasto la platica. Tengo esas alacenas peladas. Otro día voy, el Señor entiende. Eso no es la fe. Esa no es la fe. Aquí dice: puestos en pie en el templo y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Lo que ahorita también decía el Señor a Ezequiel: ciñase los lomos, a ver, apriétese, a ver qué es lo que hay en nosotros. No busquemos siempre la comodidad y mandemos a los demás. Por eso vuelvo y digo lo que dije ahorita. Aquí es donde realmente se está viendo quiénes somos los que creemos que Jesús es de Cristo y quienes no quieren nada con Jesús en Cristo. Y otro texto, Tito 2:15. Tito 2:15, que dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Punto. Y sigue: nadie te menosprecia. Es lo que tenemos dentro, no es cualquier cosa. Delante del que sea, nos podemos parar tranquilamente. Delante de los más estudiosos. Miren a Apolos y Priscila de Aquila se le pararon. ¿Y qué hizo Priscila de Aquila? Les habló, lo exhortaron y lo reprendieron con autoridad, porque lo que había en ellos era el evangelio, la palabra de Dios que les fue dada, que la creyeron, y con eso se pararon donde estaba este hombre que ya conocemos todo lo que tenía Apolos. Y nosotros, muertos de temor, cuando nos paran delante de un pastor bien encorbatado, bien famoso, ¿qué vamos a hablarles? Lo que Dios nos dio. Amonéstelo, mijo, adviértale cómo está su situación. ¿Qué le hace que tenga miles y miles y miles de seguidores? Háblele, no le dé miedo. Y termina diciendo: es que lo que hay en nosotros, nadie nos puede menospreciar. Nadie nos puede menospreciar. Bueno, que el Señor nos ayude realmente a poder estar en obediencia. Y Hechos 5:42, que es lo que conocemos mucho, todos los días. Esto es de hacerse todos los días. Esto es lo que entonces es la obligación de cada uno de nosotros, los que creemos que Jesús es de Cristo, para ser los atalayas de Dios. Pero, para ir terminando, si es lo contrario, entonces, ¿qué ocurre? Si no hago esto, si yo no hago esto, si yo no quiero nada de esto, lo que lo hagan los demás. Bueno, miremos entonces qué dijo Jesús de Cristo. Vamos a Mateo capítulo 7. Versículo 26. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cómo lo va a llamar el Señor? Insensato. ¿Por qué? Porque escuchó y no obedeció. ¿Sí?
Usted tiene que predicar el evangelio que Jesús es Cristo. Usted tiene que amonestar, tiene que advertir, tiene que reprender, tiene que pararse, tiene que hacer ese trabajo todos los días, tiene que hacer el evangelismo todos los días, tiene que hacer la evangelización mundial. Pero no escuchó, pero escuchó y no hizo caso. Insensato. ¿Sí? Ahí está. Mateo 25:47. Es lo contrario de lo que se tiene que hacer. Es lo que se está haciendo más hoy en día. Ser insensatos. Mateo 25:47. Mateo 25 no. Mateo 25:27, perdón. Mateo 25:27. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con interés. Ya conocemos acá esta parábola de los talentos. ¿Qué hizo este? Lo escondió. El perezoso, que vaya otro. Trabaje usted mío. Pero yo creo, pero me quedo aquí sentado. Ahí está diciendo aquí el Señor. Tiene nada. Y ya sabemos lo que pasa de ahí para abajo. ¿Sí? Creía que tenía algo, ya no tiene nada. Lucas 12:47. Ay, Señor, ayúdanos. Lucas 12:47. A que esta fe nunca nos falte. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Oiga pues, no es cantaleta. Si no se hace lo que el Señor mandó, ahí está. El siervo, yo soy siervo de Dios. Yo soy siervo del Altísimo, escúchanlo por ahí, pero no hacen nada. ¿Qué está diciendo? Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, siervo y se puede la voluntad del Señor, es que puedan ver a Jesús en Cristo, y se ve en el texto y todo, y lo muestran. ¿Sí? Hasta ahí van bien. No se preparó ni hizo conforme a su voluntad, que realmente es que crea en el Cristo y lo muestre, lo viva, evangelismo, evangelización mundial. Si no lo hace de esta manera, recibirá muchos azotes, castigo. ¿Sí? Ahí está. Santiago 2:14. Termino con Santiago acá. Vamos al libro de Santiago. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La obra que Jesús, el Cristo, mostró es que crean. La obra del Padre es una. Señor, muéstranos las obras para poder creer. Le dijo, la obra de Dios es una. Que crean en el que Él envió. ¿Cómo es posible entonces que nosotros estemos hablando y hablando y hablando que Jesús es de Cristo, pero totalmente viviendo en el mundo, aferrado a las cosas del mundo? No, es que la obra de Dios es que se crea que Jesús es Cristo. Tengo que dar la vida realmente. Tengo que mostrar qué es lo que hay dentro de mí. Ahorita estamos en la temporada aquí en Colombia, el tema de fútbol. Yo ni sabía. Y ayer jugó la elección, yo ni cuenta me di. Qué mal colombiano soy. Que no me di cuenta. Pero la mayoría de gente ayer estaba viendo el partido de la elección. Sí. Las elecciones de la vida, no sé. Pero eso son cosas que realmente son mundanas. ¿Cuántos se pudieron haber ayer salido a hacer el evangelismo? O haberse ido a buscar una persona para dar el testimonio que Jesús es de Cristo, pero mejor la cama y mejor el partido. Y la comida, la mejor comida para que coman en la casa de familia. Y de evangelio nada. Pero es que eso es normal, hermano, es que el partido, eso es muy sano, y en familia. Oiga, eso hay que hacerlo, no es que eso es dar testimonio de que tenemos familia. Miren las cosas del diablo, cómo enreda la iglesia. ¿Sí? Entonces yo soy muy mal colombiano porque ni cuenta me di. Sino que es que hay que morir a cada cosa de estas. Es que si el evangelio realmente, que Jesús es el Cristo, no es la respuesta a mi vida, entonces ¿qué estoy esperando yo? ¿Cómo voy a seguir aferrado a algo que no me da vida? Es que un partido no le da vida a nadie.
Un partido a usted no le saca no rabias o alegrías, pero eso le pasa, eso es efímero. El evangelio que Jesús de Cristo es la vida, y muchas personas están anhelando que nosotros podamos dar esta vida. ¿Cuántos están muriendo porque no hay quien vaya y les predique? Pero Jesús es el Cristo. Y aquí en la casa, hermano, les daría coger el celular y colocar una publicación, hablar un texto de que Jesús es el Cristo. Pero Jesús es el Cristo. No, eso no es así. Eso no es así. Aquí lo está diciendo realmente las Escrituras. Aquí no estamos hablando con carreta, ni estamos hablando algo inventado. Esto es algo que Dios mismo está mandando a nosotros, amonestándonos a nosotros, porque necesitamos mostrar qué es lo que hay dentro de nosotros. Y Santiago 4:17, con este sí termino, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Ahí está la atalaya otra vez. En todo esto podemos ver la atalaya. ¿Sí? Lo bueno que el hombre necesita es el evangelio que es de Cristo. Lo bueno, lo único bueno que yo puedo tener es a Cristo, porque es el único bueno. Maestro bueno, le dijeron a Jesús, y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, y es Dios. El Cristo, que es Dios, es lo único bueno que nosotros tenemos. Yo saber que esto es lo bueno, y no lo predico, y no lo testifico, y no lo enseño, y no exhorto, y no reprendo, y no redargullo, si no lo hago, ¿qué es lo que está diciendo acá? Es malo, es pecado. Si no lo hace, es pecado. Entonces, nuestros días están cada vez más corriendo. ¿Sí? La edad de nosotros va subiendo. No podemos esperar terminar una cosa para hacer la evangelización mundial. Esto es inmediato. Esto es ya. Los textos que vimos hoy es ya. Lo que le entregué, háblelo. Donde tenga que ir y diga lo que yo le estoy diciendo que diga. Nosotros, por misericordia de Dios, nos fue revelado el evangelio que Jesús es de Cristo. Por misericordia de Dios nos fue dada la fe para que creamos que Jesús es de Cristo. Y por misericordia de Dios todavía Dios anhela entonces que nosotros podamos ser realmente esos atalayas, esos hombres y mujeres que hemos recibido el ministerio de la reconciliación, para que cumplamos con esa obra, reconciliar al ser humano que está separado de Dios a través de Jesús el Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, Dios. Gracias, Padre, por habernos hablado de nuevo a nuestras vidas, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, por redarguirnos, Señor, por exhortarnos, por confrontarnos, Señor. Padre, oramos, Señor. Oramos porque realmente, Señor, necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos, Señor, ser más llenos del Evangelio, Señor. Necesitamos, Padre, creerte más, Señor. Porque aunque decimos que creemos, Señor, no creemos correctamente, Señor. Necesitamos, Padre, estar en obediencia, Señor, completamente. Porque aunque decimos que te obedecemos, no lo hacemos completamente, Señor. Y esto no es simplemente a media, Señor. Esto nosotros lo anhelamos al 100%, Señor. Queremos creerte como se tiene que creer. Queremos obedecerte como se tiene que obedecerte, Señor. Queremos estar en esa única dirección que ya has trazado, Señor. Queremos tener ese anhelo en nosotros de verte venir en nuestros días. Amar, Padre, esa venida tuya, Señor, ese pronto retorno, Señor. Padre, ayúdanos cada vez más a no dejarnos enredar por las cosas de este mundo, Señor. A no voltear nuestra mirada, Señor. A no direccionarnos diferente, Señor. A no dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestra humanidad, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, realmente a depender de ti cada vez más y más, Señor. A esperar en ti, Señor.
pero por sobre todo, Padre, a amarte más, Señor, a querer más y más, Señor, entrar a tu evangelio, Señor, a llegar, Señor, o a movernos, Señor, en esa profundidad de tu evangelio, en esa anchura de tu evangelio, en esa longitud de tu evangelio, Señor, en esa altura de tu evangelio, Señor. Solo allí, Señor, queremos estar. Ayúdanos, Padre, a que cada vez que por misericordia tuya este evangelio sea revelado, más, Señor, sea anhelado por nosotros. Más y más, Señor, que nunca nos saciemos, Señor, de escucharte, de querer más de ti, Señor. Oramos por esta iglesia en Caldas, Señor. Un pequeño remanente que por tu misericordia sigue firme, Señor. Amén, Señor. Oramos, Padre. Oramos para que esta tu palabra y todas las que vienes hablando a nuestras vidas, Señor, sea creída, Señor, por cada uno de nosotros y sea puesta en obediencia, Señor. Y que, Padre, podamos ir y hablar donde tú quieras llevarnos y hablar lo que tú quieres que hablemos, Señor, que es tu evangelio, Señor. Que no sintamos temor de nada ni de nadie, Señor. Que nuestra boca, Señor, nuestros labios sean abiertos constantemente para hablar, predicar, testificar de que Jesús es el Cristo, Señor. Muchas gracias, Padre. Recibe el honor, recibe la honra, la gloria, la exaltación, porque solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. 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 Gloria al Señor.